Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, sábado 14 de marzo del 2026. El texto de hoy es Juan 3:16, Reina Valera 1960. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la reflexión. Juan 3:16 es sin duda uno de los textos más profundos y completos del Evangelio, pues en un solo versículo se resume la esencia del plan eterno de redención. Este pasaje forma parte del diálogo entre el Señor Jesucristo y Nicodemo, un principal entre los judíos, a quien el Señor le revela la necesidad del nuevo nacimiento. Dentro de ese contexto, este versículo no es una frase aislada, sino la explicación del por qué Dios ofrece el nuevo nacimiento. Porque Él ama y ama de una manera infinita, santa y sacrificial. La expresión "de tal manera amó Dios" indica la magnitud, la intensidad y la naturaleza del amor divino. No se trata de un amor sentimental ni meramente emocional, sino de un amor soberano, eterno y voluntario. Dios no amó porque el mundo fuera digno de ser amado, sino porque su naturaleza es amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El término mundo aquí no se refiere a la creación física, sino a la humanidad caída, rebelde y enemiga de Dios, todo ser humano. Esto resalta la gracia divina. Dios ama a quienes no lo aman y ofrece salvación a quienes no la merecen. El amor de Dios se manifiesta en una acción concreta. Ha dado a su Hijo unigénito. El verbo "ha dado" implica entrega, sacrificio y propósito redentor. El Padre no dio a un ángel ni a un profeta, sino a su Hijo unigénito, el único de la misma naturaleza divina, eterno y consustancial con el Padre. La encarnación y la cruz no fueron accidentes de la historia, sino el cumplimiento del decreto eterno de Dios para salvar a los pecadores. La finalidad de este don se expresa en la frase "para que todo aquel que en él cree". La salvación es ofrecida universalmente, pero aplicada personalmente. No dice que el mundo será salvo, todo, sino que todo aquel que cree. La fe es el medio por el cual el pecador se apropia de la obra de Cristo. No es una obra humana meritoria, sino la respuesta que Dios mismo produce en el corazón por medio de la gracia, al pecador que se arrepiente y cree en Jesucristo como Señor, Dios y Salvador. El resultado de creer se presenta en dos contrastes eternos. Primero, no se pierda. Esto significa liberación de la condenación eterna. Y segundo, tenga vida eterna. Esto es participación en la vida de Dios. Vida eterna. La perdición es la condición natural del hombre sin Cristo, mientras que la vida eterna es el don sobrenatural que Dios concede en su Hijo, claro, a los que creemos. Esta vida no comienza después de la muerte, sino desde el momento en que el creyente es regenerado, nacido de nuevo, y se consumará plenamente en la gloria. Esto lo dice Juan 5:24, cuando la Escritura declara: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así, Juan 3:16 revela el Evangelio completo: el amor del Padre, el sacrificio del Hijo, la necesidad de la fe, la realidad del juicio y la promesa de la vida eterna. Esta es la aplicación. Este versículo nos confronta con varias verdades prácticas y espirituales. Primero, nos recuerda que nuestra salvación no descansa en nuestras obras, sino en el amor de Dios.
El creyente debe vivir con gratitud constante, sabiendo que su redención fue comprada al precio de la sangre del Hijo unigénito, un precio muy alto. Segundo, nos enseña que la fe en Cristo no es una opción religiosa más, sino la única vía para escapar de la perdición. Entiéndase, condenación eterna en el infierno. En un mundo que relativiza la verdad, este texto afirma que la vida eterna está únicamente en Cristo. Tercero, nos llama a vivir como personas que poseen vida eterna. Si hemos sido salvados por un amor tan grande, nuestra vida debe de reflejar santidad, obediencia y devoción. No podemos vivir indiferentes después de haber recibido un regalo tan infinito. Cuarto, este versículo nos impulsa al evangelismo. Si Dios amó al mundo de tal manera, nosotros también debemos amar a las almas perdidas y anunciarles el mensaje de la salvación. Hoy es el día de salvación. Si no has confesado a Cristo como tu Señor, Dios y Salvador, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Confiésalo con fe y serás salvo. Exhortación. Examina tu corazón a la luz de esta verdad eterna. No basta conocer Juan 3:16 de memoria. Es necesario haber creído verdaderamente en el Hijo de Dios. Muchos admiran el amor de Dios, pero no se rinden a Cristo. Muchos hablan de la vida eterna, pero siguen viviendo como si este mundo fuera lo único que existe. Si Dios dio a su Hijo por ti, no vivas para ti mismo. Si Cristo murió por ti, no vivas para el pecado. Si has recibido vida eterna, no vivas como si estuvieras muerto espiritualmente. Y si aún no has creído plenamente, este versículo es una invitación solemne. Hoy es el día para venir a Cristo por fe, antes de que la oportunidad pase. El amor de Dios es grande, pero también lo es su justicia. El mismo versículo que promete vida eterna también advierte de perdición. Por eso arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Cree en Él. Confiésalo como tu Señor, Dios y Salvador y vive para Él. Lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre amado, mi Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor infinito, porque no nos dejaste en nuestra perdición, sino que enviaste a tu Hijo unigénito para salvarnos. Reconocemos que no éramos dignos de este amor, pero tu gracia y amor fueron mayor que nuestro pecado. Padre, ayúdanos a comprender cada día más la profundidad de Juan 3:16 para que vivamos con gratitud, con fe firme y con un corazón rendido a ti. Que nunca olvidemos el precio de nuestra redención y que la cruz de Cristo sea siempre el centro de nuestra vida. Señor Jesús, gracias por entregarte por nosotros y morir en esa cruz para salvarnos y darnos vida. Haznos vivir como personas que tienen vida eterna, apartados del pecado, consagrados a tu voluntad y llenos de tu Santo Espíritu. Si hay en nosotros dureza, incredulidad o indiferencia, quebranta nuestro corazón y llévanos a una fe verdadera para que no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna que tú prometiste. Te lo ruego en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.